Hola amigos, nuevo vídeo en el canal descubriendo más lugares. Hoy desde Olocau, un pequeño pueblo de la provincia de Valencia, donde es perfecto para desconectar, una escapada de un día, de varios días, un fin de semana, el tiempo que consideréis, donde os lo voy a compartir ahora, así que nos vamos a descubrir Olocau. Comenzamos la visita por Olocau desde su punto de información turística, donde me han llenado de itinerarios senderistas, rutas y cosas que visitar, como un poblado íbero del siglo V a.C. Además se encuentra en el edificio de la Casa de la Señoría, que es un antiguo palacio del siglo XV donde se han hecho varias ampliaciones y se puede visitar gratuitamente. Yo además vine y pregunté y los chicos de información me han hecho una visita guiada por el edificio, contándome al detalle las estancias del palacio, que eran la cocina, me han explicado cómo se cocinaba, viendo cosas como que tenían en la alacena un hueco donde tenían panales de abeja y así tenían su propia miel. Luego en el sótano eran las partes de las bodegas, que además está muy bien explicado el proceso de elaboración del aceite y el vino, ya que esto fue almazara de la población y todavía existen restos del vino y del aceite en sus paredes, y de esto hace más de 100 años que no se elabora aquí nada. Existen manuscritos en las paredes de esa época también, y conserva una gran exposición de herramientas antiguas y hasta una letrina centenaria del palacio. Junto al edificio está la Torre Pardines, que es una torre árabe del siglo XIII que solo se conserva apenas unos 10 metros aproximadamente, que era la mitad. Y hace poco la han reformado para visitarla, y además me abrieron también las puertas y pude ver las vistas desde su torre y ver su interior. Normalmente llego siempre a los sitios y están cerrados, pero aquí he tenido suerte, y por si algunos venís y para que no os pase que esté cerrado como a mí en muchos sitios, os dejo en la descripción del vídeo la web con el horario. Y para desconectar y conectar con el parque natural, nada mejor que hacer una de las rutas que me han recomendado en el punto de información, que es la Ruta de las Fuentes, que es un relajado paseo de 3 kilómetros por los alrededores de la villa, que es todo el parque natural de la Sierra Calderona, y muestra algunas de las fuentes y zonas más bellas del municipio. En el recorrido se ven los acantilados rojizos característicos de la zona, un parque infantil, zona con mesas, el llamado Arquet, que es un vestigio de un acueducto, y ya que es la Ruta de las Fuentes, pues puedes aprovechar para beber y refrescarte en sus fuentes. La ruta nos adentra por el pueblo, conociendo un poco más sus rincones y calles, que con no llega a 2000 habitantes, Olocau posee un bonito casco urbano, destacando su iglesia del siglo XVIII, dedicada a la Virgen del Rosario, y frente a ella su plaza mayor, con una fuente en el centro y su ayuntamiento en un moderno edificio. Una de las montañas que rodean a la población es esta, que se llama Ali Maimó, y tiene una curiosidad, que es ese puntito blanco, que yo le he preguntado al guía turístico de información, que no sabía qué era. Yo le he dicho eso, que es una cueva, una gruta o qué es. Me ha dicho, no, es un punto de referencia. Y entonces me ha contado la historia, ya que en el año 1920 más o menos hubo una gran crisis económica y aquí no había trabajo y la gente se tuvo que ir fuera, y se marchó una parte de la población a Gavà, a Barcelona, a trabajar, sobre todo a las fábricas de roca, la de los inodoros, que ahora mismo en Gavà hay hasta una falla de la de gente de Olocau que ha ido creciendo generaciones. Han hecho una fiesta valenciana, digamos, para quien no lo conozca. Y luego otra parte se fue a trabajar a Valencia capital, y desde allí se ve ese puntito blanco. Cuando venían, no tenían coche, venían en mulo, caminando, que hay unos 30 kilómetros más o menos, tenían este punto de referencia, que es la curiosidad que tiene esta montaña. La finalidad de venir a estos parajes es esto: disfrutar de la naturaleza y refrescarnos y oxigenarnos de tanta ciudad. Así que aprovecho para deciros que si no estáis suscritos, por favor, aprovechar ahora para suscribiros y seguir viendo mi contenido en el canal y apoyándome. Ahora estoy camino del Puntal des Llops, que es un camino, como veis, de piedras, que hay un parking. Podéis venir directamente al lado del cementerio y aparcar, que hay un parking muy preparado para venir a este lugar y ahorraros 20 minutos de caminata que hay del pueblo hasta el cementerio.
y luego ahora es subir unos 20-25 minutos, que es 1,5 kilómetros. Así que voy para arriba al poblado ibero del Puntal dels Jops. Y ya en lo alto me ha costado un poco, unos 25 minutos así, pero en cuesta arriba y con piedras, que aquí en el vídeo pasa rápido, pero yo lo sufro. Y ahora llego hasta el complejo del Puntal dels Jops, que se ve al frente el castillo, que Olocau también tiene un castillo, que hay una ruta senderista hacia él, pero el castillo está en medio de las montañas y está bastante derruido. Pero os lo comento porque esto era una conexión de varios castillos que servían de vigilancia para todo el valle. Así que vamos para adentro a verlo. Y dentro del poblado ya contaros que esto tenía unas 17 casas y vivían más o menos unas 30 personas. Y esto estuvo habitado unos 300 años. Actualmente, como veis, queda solo un poco la silueta, pero tenéis aquí un cuadrito que os explica muy bien y os recrea cómo era. Y podéis visitarlo gratuitamente a cualquier hora y os hacen visitas guiadas del Ayuntamiento de Olocau, lo hace gratis. Podéis concertar cita mediante email o por teléfono. Os dejo en la web en la descripción del vídeo por si os interesa. Y lo mejor de todo son las vistas que hay, que se ve Valencia capital perfectamente, el mar Mediterráneo, incluso se ven las montañas de Javea, Denia, etcétera, y el pueblo de Olocau aquí abajo, que mirad, es increíble las vistas tan bonitas que hay con esta puesta de sol. Así que espero que os haya gustado Olocau, mi aventura, os suscribáis, comentéis, le deis me gusta, todo por favor, ayudarme. Y nos vemos ya en otro vídeo descubriendo otro lugar. Muchas gracias y nos vemos próximamente.